Salmos 46, amén. Salmos 46 es una palabra que el Señor me estuvo hablando en estos días y la compartí también en la iglesia y quería compartirlas con ustedes, hermanos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén a la palabra, hermano, puede tomar asiento. Y hermanos, damos gracias al Señor, como bien decía nuestra hermana Yanina, estamos un poco con el tema de los bronquios, ya que los cambios de clima y humedad, bueno, afectan a mi vida el tema de bronquio y alergia, hermano, pero bueno, estamos en este lugar. Recibía la invitación de nuestra hermana Yanina y bueno, la verdad que me puse muy nerviosa, hermana, porque si bien predicamos, el pastor nos da a veces para poder compartir en la iglesia y bueno, pero no estamos acostumbrados así a salir a que nos inviten a predicar, ¿no? Así que si estoy nerviosa, si me tartamudeo, por ahí fallo en algo, usted tenga misericordia de mí en esta noche, amén. Y sabe que bueno, se nos complicó, salimos bien temprano, pero tardaba el colectivo ahí, no podíamos llegar, hermano, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Y decía, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Y meditaba con esta palabra porque el Señor traía a mi corazón. En estos días, hermano, cuando estábamos alabando al Señor, el Señor traía esta palabra a mi corazón y decía que Dios es nuestro amparo, ¿no? Y meditaba porque, hermano, yo cuando no conocía a Dios, lo contrario al amparo es el desamparo. Y desamparo quiere decir abandono también, ¿no? Y cuando yo no conocía a Dios, aleluya, yo me sentía desamparada. Me sentía abandonada, alabanza al Cordero de Dios, porque, bueno, hermano, nosotros nos criamos así como quien dice en un hogar destruido. Si bien mis padres conocían a Cristo, yo en el vientre de mi madre sí, mi madre congregaba, ¿no? Pero ahí empezó la batalla, la lucha, alabanza al Cordero de Dios para su vida, para su matrimonio. Y de ahí yo no sabía nada lo que eran las cosas del Señor. Como decía nuestra hermana que hoy compartía, ¿no? Ella llegó a este lugar y vio a todas las hermanas. Y bueno, hermano, sabe que yo también llegué a la casa del Señor. Dijo el hermano, es una joven. Bueno, creo que ya no somos tan joven, ¿no? Porque llegamos sí joven, a los 21 años al camino del Señor. Y hoy tenemos 38 años, alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, desde el día que llegué a la casa del Señor, me sentía desamparada, abandonada. Pero alabanza al Cordero de Dios, hoy puedo decir, Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza, Él es mi pronto refugio. Alabanza al Cordero de Dios en medio de la tribulación. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor, meditaba con esta palabra y cuando entré la hermana me dijo, es un culto general pero dirigido por los jóvenes. Pero hermano, me sorprendió cuánta cantidad de jóvenes, de niños, adolescentes hay en este lugar. Y meditaba, hermano, porque veníamos con mis hermanos en ese vehículo, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Y usted sabe que hoy es día sábado. Día donde fin de semana, alabanza al Cordero de Dios, muchos se preparan, adolescentes, aún niños,
hermano, en las calles consumiendo droga, consumiendo paco, viviendo una vida de pecado, alabanza al Cordero de Dios. Y veníamos hacia este lugar, hermano, y podía recorrer y decir mi vida pasada, alabanza al Cordero de Dios, cuando llegaban los viernes, sábado y domingo, y todos los días de la semana había un calvario en mi hogar, una adolescencia triste, una adolescencia, alabanza al Cordero de Dios, fuera del camino del Señor, en pecado. Bendito sea el nombre del Señor, con una madre alcohólica, con una madre que se cortaba sus brazos, yo corriendo al baño para que ella no lo haga, con una madre que se iba, nos dejaba, un padre ausente, alabanza al Cordero de Dios. Pero de ahí Dios nos llamó, alabanza al Cordero de Dios. Como muchos de ustedes Dios los llamó, bendito sea el nombre del Señor. Como muchos de ustedes se sentían desamparados, pero podemos correr a la casa del Señor y encontrar en este lugar el refugio, que Él es nuestro Dios y es nuestra fortaleza. Y hermano, meditaba con esta palabra porque yo me sentía una joven abandonada, una adolescente despreciada. No tenían dónde ampararme, nadie era nuestro amparo en el hogar de mi madre. Le llamaban el hogar de los asesinos, nadie nos quería. Los niños no querían jugar con nosotros, nos despreciaban, alabanza al Cordero de Dios. Salíamos a las calles a mendigar con mi madre, alabanza al Cordero de Dios. Y ¿sabe qué? Solamente conocía una plaza cuando mi madre íbamos y mendigábamos casa por casa para poder comer. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos sentábamos en una plaza. Yo quería, hermano, como cualquier niño, jugar en una hamaca. Y le decía, mami, ¿puedo jugar? Y decía, bueno, vamos a revisar, vamos a ver, y después podés jugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y así nos criamos, hermano. Pero cuando conocimos al Señor, Dios rompió nuestras cadenas. Dios quebró las cadenas, Dios desató las ligaduras y decía, si no fuera por el fuego, ¿dónde estaríamos nosotros? En un neuropsiquiátrico, sumergido en el alcoholismo, queriendo morir. Hoy quizás infectada con HIV, alabanza al Cordero de Dios, teniendo cuantos hijos de uno y de otro, alabanza al Cordero de Dios. Pero no sabía que Dios tenía para mí, que Él era mi amparo, que Él estaba esperándome, que Él estaba golpeando mi corazón, que Él me estaba llamando, alabanza al Cordero de Dios. Oh, gloria sea al Señor en esta noche. Y no sabía que había alguien que podría ser mi amparo. Y meditaba con esta palabra porque dice que Él es nuestro amparo. Hermano, cuando conocí al Señor era una joven depresiva, porque tenía muchas raíces de amargura en mi corazón, dolor, falta de perdón. El acostarme todas las noches en mi cama y llorar y reclamarle a Dios por qué tenía el hogar que tenía. Si bien yo decía que Dios no existía, yo decía Dios está en los cielos, pero no sabía que había un Dios que estaba allá arriba, pero que estaba en este lugar también. Que Él me estaba mirando y estaba esperando que yo proceda al arrepentimiento. Alabanza al Cordero de Dios. Y llegué atada, hermano, atada a la depresión. No terminé la escuela, no terminé la primaria, porque tenía que cargar a mi hermana de 6 meses, mi madre con un estado depresivo, atendida en salud mental, en psiquiatría, alabanza al Cordero de Dios, y cargar y cuidar a mi hermana como si fuera una mujer, aleluya, una niña de tan solo 11 años, como hoy en los barrios estamos viendo, como hoy estamos viendo los niños, las niñas de pequeña edad, no viviendo su infancia, sino, aleluya, consumiendo droga, aleluya, viviendo una vida de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y así me fui criando, hermana. Pero a la edad de 21 años conocí al Señor. Y yo, hermano, decía, la hermana que decía, yo vine como un hombre. Y hermano, aleluya, yo cuando escucho quebranta mi corazón. Y hermano, cuando compartimos el testimonio quebranta mi corazón, porque hermano, no tendríamos que estar en este lugar, pero Dios se dignó de mirarnos desde los cielos, a nosotros que no somos nada,
jovencito que entra en depresión, no quiere hacer nada, no se quiere ni siquiera peinar, no quiere levantarse de la cama. Algunos no quieren asearse, alabanza al Cordero de Dios, porque hay depresión, porque hay abandono, hay odio en su corazón. Yo era una joven que no me reía, tenía odio en mi corazón, decía yo no me voy a reír, alabanza al Cordero de Dios, porque había odio en mi corazón, había raíces de amargura por lo que pasaba en mi hogar. Pero hermano, bendito sea el nombre del Señor, yo pensaba que era una inservible, que no servía para nada. Era una joven que no hablaba, alabanza al Cordero de Dios. No podía socializarme, no podía, aleluya, compartir con otros jóvenes, con otros niños, porque ya desde pequeño nos despreciaban, bendito sea el nombre del Señor. No se escuchaba mi voz, bendito sea el nombre del Señor, porque cuando quería compartir decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Soy una tonta, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Pero cuando Dios golpeó mi corazón, hermana, un día el Señor usó a mi tía y me dijo, venite tal día a mi casa. Va a venir un predicador a predicar la palabra, hermano. Y yo ya a los 17 años, 18, si bien en mi hogar uno podía hacer lo que quería porque no había padre, no había madre, uno se movía como quería, alabanza al Cordero de Dios, pero yo tenía la responsabilidad de mi hermana y a la edad de 17, 18 años empecé a salir a lo que es salir a la joda, a lo que es salir a los boliches. Dios me guardó de esos lugares, hermano. Dios me guardó de no ser abusada, de no ser violada, de no ser asesinada, alabanza al Cordero de Dios, porque usted sabe que todas esas cosas se mueven en las noches. Y sabe que yo decía, no voy a ir, no quiero ir, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer en mi hogar? Si ahí en la iglesia todos son bien, tienen su familia, pero mi hogar está destruido, ahí hay droga toda la noche, consumen droga, alabanza al Cordero de Dios, música es un aguantadero, hay delincuencia, hay muerte, alabanza al Cordero de Dios. Y sabe que dije, bueno, voy a ir el otro fin de semana, y cuando yo llegué estaba todo preparado para un culto en una casa de oración. Y hermano, se levantó un varón, aleluya, que iba a predicar la palabra, y el Señor lo usó y me dijo, así te dice el Señor, yo te conozco, yo te veo en las noches, alabanza al Cordero de Dios, cuando recuestas tu cabeza en la almohada, cuando lloras, yo te conozco, yo sé, yo te libré del lazo del cazador, yo voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo, pero quiero que me sirvas. Yo no conocía lo que era la voz del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era, pero en ese momento empecé a llorar porque mi alma sí sabía, mi alma necesitaba del dador de la vida, estaba aprisionada en delitos y pecado, encadenada, pero necesitaba ser libre. Y en ese momento, hermano, fue la primera vez que yo empecé a llorar delante de la gente. Porque en un hogar así usted no puede llorar, usted tiene que ser fuerte. Y cuando yo lloraba me echaban, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Entonces uno tenía que guardarse, bendito sea el nombre del Señor, levantarse todas las mañanas con ese dolor en el corazón, alabanza al Cordero de Dios, queriendo tener una madre que la ame, que lo abrace, aleluya. No teniendo a esa madre, bendito sea el nombre del Señor. Y así me crié, hermano. Pintaba mi rostro, pintaba mi cabello de otro color para llenar el vacío que había en mi corazón. Quería salir a los boliches para ser como los demás. Quería socializar para ser como los demás. Pero había un vacío en mi corazón que nada lo podía llenar. Había algo que no se podía llenar con nada de este mundo. Era que necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Era que necesitaba el amparo de Dios. Era que necesitaba que Dios entre en mi vida y rompa las cadenas. Aleluya. Y hermano, así llegué al camino del Señor. Decía la hermana, claro, ahora nos ven con pollera. Y sí, hermano, ahora nos ven con pollera.
Pero antes también venimos con las modas de este mundo. Así que si usted vino por primera vez, no se sienta incómodo, incómoda. Porque así también llegamos por esa puerta nosotros, alabanza al Cordero de Dios, bien sucio, bien en pecado, bien arruinado por Satanás, bien encadenado, bien esclavizado, sin querer escuchar la voz del predicador que predicaba. Pero ahí Dios quebrantó nuestras cadenas. Ese era el día que Dios había preparado para romper las cadenas del pecado que tenían atadas nuestras vidas, aleluya. Y ¿sabe qué yo decía, hermano? Yo pensaba en mi mente, está bien, yo nunca me drogué, yo nunca fumé, sí, me alcoholizaba a veces, pero no me emborrachaba porque yo salía a los boliches y decía, yo veo que esta chica se emborracha, le ponen pastillas y bueno, terminan en cualquier lugar. Entonces yo tenía que ser consciente, alabanza al Cordero de Dios. Entonces yo decía, yo no voy a alcoholizarme mucho, bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, yo pensaba, bendito sea el Cordero de Dios, que yo no era una pecadora. Pero cuando llegué al camino del Señor y se me predicó la palabra que por cuanto uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios y éramos todos pecadores, dignos de condenación de muerte. Ahí los velos de mi vida cayeron por el suelo y aleluya, entendí que era una pecadora, que necesitaba el perdón del Señor, que necesitaba la sangre del Cordero de Dios para libertarme de la condenación eterna. Y hermano, este salmo, el Señor fortalecía mi vida, hermano, porque me hacía recordar que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor. Me alegraba porque veía tanto adolescente y joven, ¿no? Y hermano, sabe que cuando yo tenía 14 años, había un joven de 16 años que se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza en el hogar de mi madre. Por eso los adolescentes dicen, no, se ríen quizá, mentira, Dios te está hablando, te está riendo porque querés rechazar la palabra, pero Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando en esta noche. Aleluya, alabanza al Cordero de Dios. Y con 16 años, hermano, se pegó un tiro en la cabeza. Y sabe que cuando corrimos al comedor de mi madre, este joven muriéndose, ahogándose en sangre. Y hermano, qué terrible que es esto, porque hace 18 años atrás, más 20 años atrás, hermano, no era común que alguien se suicide, que alguien se pegue un tiro en la cabeza y que usted lo vea ahogándose en su propia sangre. Y hoy en día sí lo podemos ver, que para la sociedad es común que el joven, el adolescente se quite la vida. Y eso había quedado tanto en mi corazón, porque cuando vengo al camino del Señor yo no lo pude ayudar. No tenía la palabra de vida para decirle, Dios puede cambiarte, Dios puede libertarte, Dios puede darte salvaciones. Los que se suicidan no heredarán el reino de los cielos, ningún homicida. Pero cuando vine al Señor, pude entender, hermano, que Dios me había llamado con un propósito de predicar su palabra, de testificar. Hermano, hoy estamos con los adolescentes, hace 3 años, y estamos con los adolescentes, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Yo le doy gracias al Señor, porque jamás me imaginé poder predicar la palabra, jamás me imaginé poder estar con los adolescentes. Y quizás usted se siente incapaz, pero si Dios los puso es con un propósito. Alabanza al Cordero de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Decía mi hermano que le dieron, creo que para coordinar a la joven, no, que valiente. Y hermano, necesitamos así jóvenes valientes, adolescentes valientes, que prediquen la palabra del Señor, que salven a otros jóvenes, que le digan todavía hay esperanza de vida, hay una salvación, alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, estamos con los preadolescentes y el Señor llena mi corazón de gozo,
Porque hermano, yo recuerdo, alabanza al Cordero de Dios, cuando el Señor me dijo quiero que me sirva. Y aunque a pesar de que en ese tiempo me fui a mi casa y seguí de la misma manera, pasaron 2 meses y llegué a la casa del Señor porque mi hermana Lorena me llevó. No quería ir, yo decía, está loca, ¿qué está diciendo? Y hermano, cuando llegamos a ese lugar no quería, resistía, aunque Dios me había hablado, alabanza al Cordero de Dios. Pero sabe que yo era una joven muy nerviosa y tenía una gastritis que nada podía comer. Nada retenía mi cuerpo, alabanza al Cordero de Dios. Y 2 semanas pasaron, hermano, con unos dolores de estómago. Hasta que cuando pasaron 2 semanas llegué a la iglesia. Y hermano, Dios tocó mi corazón y fue la segunda vez donde empecé a llorar y donde sentí el amor de Dios. Donde me rendí al Señor, donde Dios transformó literalmente mi vida, donde Dios parece que quitó los velos, hermano, donde Dios parece que rompió esas cadenas. Y yo cuando salí de ese lugar, decía el hermano, cuando salga de este lugar no vas a ser igual. Y yo cuando salí de esa iglesia, de esa casa del Señor, no fue igual mi vida. Nunca más fue igual mi vida. Cristo rompió mis cadenas. Cristo puede romper tus cadenas. Cristo puede romper la cadena de la depresión, de la muerte, de la soledad, del fracaso, del abandono que te está atando en esta noche. Nunca más mi vida fue igual. Y ahí empezamos, hermano, a transitar el camino del Señor. Con 21 años, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Muchos dicen, no, los jóvenes no pueden. Sí, el joven puede guardarse para Dios, puede amar a Dios, puede servir a Dios, puede acompañar a los pastores, puede acompañar a los que están al frente, pueden estar en la oración, pueden clamar, pueden ayunar, pueden guardarse de la fornicación, pueden guardarse del pecado, pueden guardar su corazón de toda inmundicia, de todo lo que a Dios no le agrada. El joven puede, alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, ahí empezamos a caminar el camino del Señor. Y hermano, Dios nos ha guardado. Por eso decimos que Él es nuestro amparo. Tenemos un amparo, tenemos a alguien que nos guarda, alguien que nos socorre. Alguien que está atento a nuestra voz, no como cuando estábamos antes en el mundo en delitos y pecados, porque ahora sí Dios nos puede amparar, porque nos limpiamos con su sangre preciosa, porque fuimos libres de la esclavitud, fuimos libres del pecado. Entonces ahora tenemos un amparo, y este no es cualquier amparo, hermano. Este es un amparo que viene de los altos. Alguien que está amparándote, que siempre está contigo en los momentos más difíciles, donde pareciera que su corazón se parte en 1000 pedazos. Dios está ahí, alabanza al Cordero de Dios, para socorrernos en medio de la tribulación. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No, el joven no puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo buscar a Dios? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo rechazar las propuestas satánicas? Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso decimos, hermano, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Alabanza al Cordero de Dios. Y meditaba con esta palabra, hermano, porque Él fue mi amparo en todo momento. Cuando usted empieza a caminar el camino del Señor, aleluya, Dios fue ministrando mi vida. Dios fue mostrándome que había falta de perdón en mi corazón, raíces de amargura, porque no solamente es la vestimenta, y gloria a Dios, alabanza al Cordero de Dios, pero después de que usted vio que alabanza al Cordero de Dios, nosotros llegamos en octubre y en diciembre pasamos por las aguas, ya usábamos polleras, ya no teníamos el pelo del mismo color, ya no usábamos piercing, alabanza al Cordero de Dios, ya no nos pintábamos el rostro, porque Dios trabajó en nuestras vidas, pero ahora falta
faltaba en el corazón, ahora faltaba dentro. Y pasó los meses, hermano, y Dios empezó a mostrarme que odiaba a mi madre, que había falta de perdón, que le echaba la culpa porque ella era una alcohólica, porque ella tenía problemas mentales, porque ella no nos pudo cuidar, que echaba la culpa a mi padre porque se fue y nunca volvió. Pero el Señor ministró mi corazón y pude perdonar a mi padre, a mi madre. Alabanza al Cordero de Dios. Y bueno, usted empieza a caminar, empezamos a servir rápidamente en lo que es escuela bíblica. Y una de las cosas que siempre, hermano, estuvimos y donde siempre Dios nos puso, acompañar a los pastores, estar orando, estar velando por ellos que tanta falta le hace, que tanta necesidad tienen de ser cubiertos por la oración de la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor. Hasta que, hermano, tenía que ser procesada por el Señor. Decía, no, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Y hermano, alabanza al Cordero de Dios, pasó el tiempo y bueno, como ustedes saben, cuenta mi hermana, vino la muerte a golpear la familia. Alabanza al Cordero de Dios. Mi hermano con 17 años fue asesinado por un sicario que contrató a un narcotraficante para asesinarlo. Alabanza al Cordero de Dios. Y sabe que yo cuando veo los niños, veo los jóvenes, hermano, consumiendo paco, niño. Recuerdo a mi hermano porque él desde pequeño consumía lo que es poxirrán, de la edad de 7 años, 8 años, tirado en las calles, no queriendo bañarse, robando con armas de fuego, hermano. Lo llevaron lejos a una provincia para que se rehabilite y cuando volvió fue lo peor para él. Él venía golpeado, pero yo ya había conocido a Cristo, hermano. Yo ya había conocido a Dios, alabanza al Cordero de Dios. Tenía una fe, tenía una esperanza. No estaba desamparada, Dios estaba en medio mío. Él era mi fortaleza y sigue siendo mi fortaleza. Por eso, hermano, a veces dicen, no, el joven, pero el joven también pasa en el hogar cuando son inconversos, cuando usted no tiene sus padres que vienen a la iglesia, cuando usted empieza a transitar el camino del Señor y es solo, es sola, y tiene que llegar a su casa y están consumiendo droga y su hermana está tirada, alcoholizada, y hay violencia, alabanza al Cordero de Dios, pero usted está ahí clamando, usted está pidiendo y sabiendo que Dios está en medio de usted. Y hermanos, llegamos y recibimos la noticia, llegamos de trabajar que habían asesinado a mi hermano. Y como decía hoy, mi hermano está acá, mi hermano el que agradeció, mi hermano Marco Galarza. Y hermano, damos gracias al Señor porque no nos arrepentimos de conocer a Cristo. No nos arrepentimos de cuando Dios nos llamó a los 21 años. Algunos dicen está desperdiciando su juventud, no tiene familia, alabanza al Cordero de Dios. Mentira de Satanás, estamos ganando, estamos corriendo la carrera, estamos peleando la batalla de la fe, alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor en esta noche. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Oh, siento a Dios, hermano, en esta tarde. Jovencito, si usted tiene ganas de llorar, no se retenga. Aquí está Dios, el que se merece toda la gloria. Arramanzaraba, shabaraya. Merashikatare maraya shebare. Aleluya. Y hermano, ahí mi hermano lo llevó al médico y bueno, como él dice, murió en sus brazos. Pero como él conocía a Dios ya cuando era pequeño, hermano,
Cuando los cargó en sus brazos ya estaba agonizando y él le dijo que el Señor lo estaba esperando o algo así. Él lo miró y lloró y cerró sus ojos, hermano. Y nosotros creemos que Dios tuvo misericordia de su alma, porque nunca había conocido al Cristo de poder. Oh, qué triste es la vida del joven sin Cristo. Qué triste es la vida del joven que piensa que sale, que hace su vida, que va a una joda, que toma, que se alcoholiza, que fornica, que quiere ser como los demás. Qué triste esa vida, alabanza al Cordero de Dios. No hay esperanza, no hay alegría, alabanza al Cordero de Dios. Pero qué distintos son los jóvenes que tienen a Cristo. Qué distinto es el joven que tiene el amparo del Señor, la fortaleza del Señor. Su rostro lo refleja. Hay gozo en su rostro. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, ahí recibimos la noticia. Pero Dios estaba con nosotros. Pasaron 3 años. Nuevamente la noticia. Estaba en el trabajo y me llamaron y me dijeron que a mi hermano lo habían tiroteado a los 2 y uno estaba en un hospital y el otro estaba en otro lugar y que parecía que uno estaba muerto, hermano. Salimos del trabajo, pero ahí Dios estaba con nosotros. Usted tiene que entender que Dios siempre va a estar con usted mientras siempre usted se guarde para Dios. Mientras usted se aparte del pecado, mientras usted quiera guardarse para Dios, intente por todos los medios agradar a Dios y solamente a Él y guardar su corazón de todo lo malo. Alabanza al Cordero de Dios. Dios siempre va a estar en medio de usted. Y hermano, cuando llegamos con mi hermana Lorena, porque nosotros llegamos con ella y hermano, ella es mi compañera de oración y empezamos a orar por nuestra familia. Y qué bueno es tener su hermano que sirvan junto al Señor, o un hermano de la iglesia, un compañero que usted le diga: está pasando esto en mi hogar, y doblen sus rodillas y clamen y usted vea la mano del Señor a través de esa oración. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, cuando usted va en ese momento, siente la oscuridad. Siente el valle de sombra y de muerte que usted tiene que atravesar, pero sabiendo de que Dios siempre está con uno. Y hermano, cuando llegamos a ese lugar, entramos, mi hermano yacía muerto en una camilla, lo habían llevado en un carro. Alabanza al Cordero de Dios. Y qué triste es, hermano. Es triste la vida del que está allá afuera. Es triste la vida del que no tiene a Dios. No hay esperanza, no hay amor, hay dolor, hay muerte. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermanos, salimos de ese lugar y fuimos al otro hospital. Y mientras íbamos en el patrullero, hermano, alabanza al Cordero de Dios, confiando en el Señor que Dios estaba con nosotros. Llegamos al hospital el 32 y hermano, alabanza al Cordero de Dios. Ahí estaba mi primo y bueno, nos dice que mi hermano estaba mal, hermano. Estaba mal también porque tenía mucho impacto de bala en su cuerpo, como el otro también tenía 7 impactos de bala. Jovencitos de 16, 15 años, hermano. Lo asesinaron a un padre de familia, alabanza al Cordero de Dios. Y a otro varón grande también. Y hermano, tenía varios impactos de bala, pero uno había atravesado la arteria principal de la ingle. Y hermano, dependía de la misericordia del Señor. Y hermano, ¿sabe qué? Dios ahí tuvo misericordia, porque se le hizo un coágulo, alabanza al Cordero de Dios, y pudo detener la hemorragia, o si no también íbamos a estar velando a 2 en un solo día, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros para no añadir dolor más dolor. Alabanza al Cordero de Dios. Porque Dios está en medio de su pueblo. Alabanza al Cordero de Dios. Hermana, Dios está en medio de usted, de su problema.
hermano, bendito sea el nombre del Señor. Llegamos ese día y bueno, hermano, pasó porque usted sabe que lo judicial tarda cuando es un asesinato. Tardan en traer el cuerpo, alabanza al Cordero de Dios. Pero en esos días, hermano, bendito sea el nombre del Señor, lo fuimos a la casa del Señor sabiendo que ahí estaba nuestro amparo, que ahí estaba nuestro refugio, que ahí estaban los pastores que iban a orar por nosotros, que ahí estaban los hermanos que iban a estar consolando a través del Espíritu Santo nuestras vidas también. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, pasó el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Y decía en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y decía, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y leía, hermano, que en otra parte decía, no será sacudida, alabanza al Cordero de Dios. Al bendito sea el nombre del Señor. Y meditaba, hermano, porque decía al clarear la mañana, no al rayar el alba. Y decía, hermano, que cuando raya el alba es el amanecer, ¿no? La primera luz del día, del sol que empieza a amanecer y a subir el sol, ¿no? Y decía que cuando rayara el alba Dios estaría igual en medio de ella. O sea que, hermano, Dios está en medio de los días negros, de los días oscuros. Dios está en medio acompañándonos a nosotros, esperando a ver qué hacemos. Pero cuando sale la luz del día, miramos y Dios está con nosotros. Despierto y aún Dios está conmigo, dice su palabra. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, meditaba con esta palabra porque pasó el tiempo, hermano, y a veces a uno le dicen, bueno, venite al camino del Señor y Dios va a solucionar tu problema. Y hermano, cuando llegamos al camino del Señor, Dios nos liberta, Dios nos hace libre, pero tenemos que ser procesados, tenemos que ser forjados, tenemos que ser, aleluya, para que nuestra fe aumente, para ser ejercitado en la fe. Alabanza al Cordero de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, bueno, así fue transitando también. En el 2019 también partió nuestra hermana de esta tierra con una enfermedad de muerte también. Alabanza al Cordero de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Ella ya fue distinta, hermano, porque ella se fue con el Señor. No podía respirar, una joven adicta, hermano. Cuando llegamos al camino del Señor, con mi hermana Lorena empezamos a clamar por mis hermanos, por mi madre, por mi padre. El clamor no es en vano. Que usted venga a la casa del Señor no es en vano, que usted ore en las madrugadas no es en vano, que usted esté en cada culto, en cada reunión, que lea la palabra, que se guarde para Dios, no es en vano. El hombre es infiel, el hombre falla, pero Dios permanece fiel y sus promesas, aunque todo caiga alrededor, sus promesas son fieles, decía el himno. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, cuando la llevaban en el vehículo, ella ya no podía respirar porque sus pulmones estaban deteriorados. Pero dice que con mi padre y mis hermanos ya iba en el vehículo y ella empezó a alabar al Señor. Una joven que fue adicta desde muy pequeña, yo veía como a mi hermana se le caían los cabellos. Me levantaba y ella consumiendo droga, me acostaba y consumiendo droga, dejando a los hijos abandonados, no darle de comer, dándole de comer, ocupándonos con mi hermana mayor de criarlos, de ayudarlos, de higienizarlos. Era una joven, una mujer que se crió así, prostituyéndose en las calles, alabanza al Cordero de Dios. Hasta que un día le presentamos a Cristo, hasta que un día se volvió al Señor y llegó el día de que tuvo que partir de esta tierra, pero ya no era la misma, ya partía con el Señor. Le dijo a mi padre, me voy con el Señor, y así fue, se fue con el Señor y ahora está en gloria. Y hermano, decía, prepárate, nos estamos preparando, todo esto no es en vano, porque un día van a sonar las trompetas. Y no solamente eso, si hoy Dios viene a tu corazón, si la muerte viene,
¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde iremos si el Señor viene por nuestras vidas? Porque algunos escucharán las trompetas y otro el Señor vendrá distintamente por las vidas. Alabanza al Cordero de Dios. Pero tendremos una esperanza viva, hermanos, que los muertos resucitarán primero. Y después nosotros le veremos, iremos al cielo con ellos. Con los que ya están en gloria, hermanos. Con los que muchas veces quizás extrañamos y no están en esta tierra. Alabanza al Cordero de Dios. Y el tiempo pasó, hermano. Pasó el tiempo. Y hermano, llegaron esos días donde tendría que pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero Dios estaba conmigo. Hermano, sabe que mi padre, Dios tocó su corazón. Una de las cosas que Dios me dijo, yo voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo, y era que mi padre, poder tener a mi padre, porque cualquier niño, aunque sea grande, siempre va a necesitar de sus padres. Alabanza al Cordero de Dios. Y sabe que hasta que llegó un día en el 2022, mi padre se enfermó terriblemente con una diabetes, y él vivía solo, él trabajaba hasta los 70 años cargando y descargando en el mercado central. Pero hermano, en el 2022 con hermano 75 años de edad ya no podía más. Una diabetes que tomó su cuerpo, sus órganos, y hermano estaba muy mal, hasta que un día, bueno, decidimos traerlo porque sabe que, bueno, yo soy soltera, vivo sola, alquilo un lugar, alabanza al Cordero de Dios desde los 25 años, y Dios nunca me ha desamparado, Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha desamparado. En los momentos, en ese lugar donde Dios más me visitó y donde sentí más la presencia, el amor y el cuidado de este Padre, que no es como cualquier Padre terrenal, sino que es el Padre celestial. Aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, lo traje a mi padre. Bueno, la pandemia, usted sabe que muchos quedaron sin trabajo. Y bueno, compraba cosas y revendía, y lo traje a mi padre. Y ahí fue otra prueba para mí, hermano. Pasar por la noche de oscuridad nuevamente, pero sabiendo que como en las otras ocasiones, cuando el día amanecía, Dios iba a estar ahí conmigo, así también ahora. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, sabe que bueno, él estuvo en ese tiempo, bendito sea el nombre del Señor, vino a mi casa y tenía una bolsita también para orinar, porque no podía orinar, estaba todo su cuerpo con granos así que surpuraban, hermano, se levantaba a la madrugada y se descomponía, se desvanecía. Alabanza al Cordero de Dios. Y había noches que no podía dormir, porque usted, alabanza al Cordero de Dios, no sabe cómo tratar a una persona que está enferma, nunca se enfrentó a eso, no sabe cómo hacer. Alabanza al Cordero de Dios, pero Dios estaba ahí conmigo. Alabanza al Señor. Y hermanos, estaba cumpliendo lo que lo que el Señor me había dicho. Yo voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo, pero quiero que me sirva. Y hermano, sabe qué bueno, mi padre estaba ahí y orábamos, hermano. Llegó con su conciencia, estaba perdido, no sabían quién era su nieta. Alabanza al Cordero de Dios, muy flaco, alabanza al Señor. Pero sabe que ahí yo agarraba, hermano, y agarraba sus piernas. Vio que usted, cuando la persona tiene diabetes, se secan, se parte por todos lados. Y yo agarraba sus piernas con una crema y empezaba a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Padre, liberta esta vida. Alabanza al Cordero de Dios. Yo no sé si usted, por qué tiene esa cara, hermano, usted experimentó el poder de Dios. Bueno, puede experimentarlo en su hogar, con su padre inconverso, con su hermano inconverso, con su ser querido que es inconverso. Dios es real, Dios tiene poder. Dios todavía sigue libertando y sigue sanando y sigue perdonando al pecador más perverso que pueda existir en la tierra. Y hermano, bendito
sea el nombre del Señor. A veces lo llevábamos al culto y se descomponía y le decía, no importa, vamos a ir igual al culto. Porque yo le decía, si te vas en la casa del Señor. Si te vas en la casa del Señor, te vas con el Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Y bueno, hermano, sabe que un día estaba acostada y, hermano, bendito sea el nombre del Señor, me recosté atrás de él y en un momento empecé a estaba dormida pero estaba despierta, como cuando usted tiene una visión, y empecé a sentir que él se quejaba. Y en un momento yo agarro y estaba así acostada y en un momento me dice, no lo voy a soltar, y se empezó a reír con una carcajada satánica. Alabanza al Cordero de Dios. Y en ese momento, hermano, en esa misma visión, el Espíritu Santo me tomó y empecé a reprender en lengua, y solamente lo que veía era sus piernas negras. Alabanza al Cordero de Dios. Y el Señor, aleluya, me decía que era un espíritu inmundo que estaba tomando su vida. Claro, porque mi padre fue un abusador, mi padre fue un maltratador, mi padre fue un perverso. Pero no solamente eso, sino que cuando él era niño, Dios los trajo también para que fuera administrado también por mi vida, hermano. Qué privilegio que Dios pueda llevar a su padre a su hogar, llevar a su madre a su hogar, y que su padre le empiece a contar lo que sufrió de niño. Y, hermano, yo sentía que Dios lo traía también con un propósito. Tenía que ser salva su alma. Y empezó a contarme que él, cuando fue niño, venía un adolescente de otro lugar con 13 años y él era pequeño, hermano, y lo hacían dormir, que era un primo en la misma habitación, y dice que le hacía perversidades. Y él no podía contarle a nadie. Alabanza al Cordero de Dios. Y así se fue criando, y él de grande volvió a hacer lo mismo, hacía lo mismo. Alabanza al Cordero de Dios. Y, hermano, la palabra se le fue predicada, Dios empezó a tocar su corazón. Era un hombre duro, sabe que yo lo quería acariciar y no quería que lo acaricie, no quería que lo cuide. Le decía, papá, tené cuidado, y me sacaba. Alabanza al Cordero de Dios. Pero yo sabía que Dios tenía que ministrar su corazón, que era la última oportunidad que Dios le estaba dando de salvar su alma, de que no se pierda en una condenación eterna. Alabanza al Cordero de Dios. Y, hermano, el Señor fue tratando con él, tratando, hasta que el año pasado, trabajando en escuela bíblica, vio que cuando usted trabaja para el Señor, ahí vienen las dificultades. Pero no tenga temor, porque Dios está en medio de usted. Y, hermano, estábamos trabajando en escuela bíblica, y bueno, mi padre se había ido ese día, él no salía solo, pero salió ese día a la casa de mi hermano. Yo lo acompañé hasta la parada. Bueno, llegó bien, y cuando volvió ya era tarde, y volvió, hermano, se descompensó. Salimos a buscarlo, no lo encontrábamos. Y, hermano, yo sabía que algo le había pasado, porque él no salía sin mí. Alabanza al Cordero de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Ahí Dios empezó a tratar nuevamente con mi vida. Ahí nuevamente la barca se empezó a sacudir, como cuando se sacudía en el mar embravecido, y los discípulos decían, Señor, ayúdanos que perecemos. Y, hermanos, llega el momento donde usted tiene que gritar y clamar al Señor, ayúdame en esta situación, en este momento de oscuridad que estoy pasando. Alabanza al Cordero de Dios. Y, hermano, le agarró una CB cuando lo llevaron, lo cargaron con mi hermano, lo encontraron, lo llevaron, bueno, tuvo una CB. Y ¿sabe qué, hermano? Bueno, estuvo ahí en terapia, no lo podría mover. Y, hermano, yo para mí ya tenía otro amor. Dios había puesto ese amor verdadero en mi corazón. Ahora sí amaba a mi padre, porque usted puede decir amar, pero no amar de verdad. Y ahora sentía
que mi corazón se conmovía dentro mío, porque decía, él debe estar pensando, que debe estar haciendo, porque era un hombre duro, que nunca fue a un hospital, que no sabía cómo manejarse. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces yo sentía como que lo tenía que cuidar, era la hija, pero tenía que cuidarlo. Alabanza al Cordero de Dios. Eso sentía en mi corazón, sentía en mi espíritu. Alabanza al nombre del Señor. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor, no lo vimos ese día, pasó el tiempo, pasaron los días y lo trasladaron a sala. Y cuando llegué, hermano, vi a mi padre distinto. Ya Dios venía tratando un mes antes distinto con él. Yo me iba a trabajar y él me preparaba la comida, cosa que nunca lo hacía. Hermano, yo llegaba y me abrazaba, me pedía perdón. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y hermano, fue un proceso de 2 años donde Dios trató con este varón duro. Por eso no hay fuerte, no conozco, no, mi padre es un adicto, mi padre come de la basura, mi padre está tirado, mi padre se fue, me abandonó, mi madre no existe, mi madre es una adúltera, mi hermana anda en la calle, no lo sé. No hay fuerte para el Señor, no hay nada imposible para Él. Dios puede libertar, Dios puede sanar, Dios puede llamar. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor. Cuando entré, su rostro estaba bien colorado y se reía. Agarré, lo abracé. Salió de ese lugar, estuvo 11 días, salió. Y bueno, hermano, quedó con su mitad paralizada y la otra podía mover, pero esta también podía mover apenas. Y sabe que, hermano, bueno, estuvo ahí. Y hermano, es duro porque el que tiene una ACV no se puede. Para mi padre fue terrible, hermano, tener que higienizarlo, tener que ayudarlo, tener que limpiarle su saliva cuando caía por sus labios. Alabanza al Cordero de Dios. Pero así Dios trató con él. Dios tenía que salvar su alma de una condenación eterna. Había un clamor que estaba subiendo delante de la presencia del Señor. Había un clamor que estaba subiendo delante del trono de la gracia, suplicando misericordia, porque hermano, no creíamos, no pensamos que él se merecía la misericordia de Dios, porque era un hombre bien pecador. Alabanza al Cordero de Dios, pero suplicábamos a Dios que si él quería tener misericordia, que haga misericordia con este varón. Y hermano, ahí empezó, fue bastante duro porque 2 semanas estuvo. Tener que higienizarlo, tener que ayudarlo. Y hermano, fueron días de oscuridad también, nuevamente, pero Dios estaba conmigo. Y a veces el joven dice, no, yo no puedo, yo me quedo, lo que veo en mi hogar, lo que veo en mi familia. No, Dios está con usted. Dios está en medio nuestro. Hermano, hasta que un día se levantó a la mañana y se sentía mal. Y bueno, vino mi hermana Lorena y me ayudó, que ella venía con el pastor y me ayudaban. Y hermano, ese no fue un día como cualquiera, porque se empezó a descompensar. Alabanza al Cordero de Dios. Claro, uno sabe que llegará ese día, pero nosotros no estamos preparados. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Quién está preparado para despedir un ser querido? Aunque sabemos que la ley de la vida, nosotros nacemos y morimos, estamos preparados para eso. Alabanza al Cordero de Dios. Pero pasar por ese dolor, hermano, mi padre ya había sido mi compañero. Alabanza al Cordero de Dios. Con él orábamos juntos. Pedíamos por mis hermanos que todavía están perdidos en este mundo, en la droga. Alabanza al Cordero de Dios. Y escuchar, hermano, a este varón
decir y llorar fue por mi culpa, porque fui un desobediente, porque nunca quise escuchar la voz del Señor y reconocer ese hermano que por él estaba su familia perdida en este mundo. Alabanza al Cordero de Dios. Solamente le quedaba clamar que Dios tenga misericordia. Y sabe que le estaba agarrando un infarto, hermano. Y bueno, ahí vino el pastor, lo llamé al pastor, vino la sierva, oraron por él. Vino la ambulancia, hermano. Cuando llegó la ambulancia tomaban su pulso y hermano, no funcionaba, no andaba, tenía 4 de presión. Alabanza al Cordero de Dios, cosa que 4 de presión casi no existe, la gente se muere. Pero él estaba ahí, todavía Dios le estaba dando vida. Todavía Dios le estaba dando vida para que lleguen mis hermanos. Alabanza al Cordero de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? El doctor decía, no sé qué es lo que tiene, es incierto. Porque cuando íbamos en la ambulancia, le digo, papi, quédate tranquilo que yo voy con vos. Él estaba consciente, él no perdió la conciencia en ningún momento. El doctor le preguntaba y él respondía y decía el doctor, es incierto, no sé lo que él tiene, no puedo decir lo que tiene porque él está consciente. Alabanza al Cordero de Dios, él está hablando, él sabe en dónde se encuentra, alabanza al Señor. Pero cuando llegamos, hermano, mientras que le iban haciendo los estudios, llegaron algunos de mis hermanos, alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, cuando lo vi ya en la camilla, primero estaba muy mal, pero después cuando lo vi, hermano, yo pude ver el rostro del gozo de aquel que va a ver al Salvador. Y hermano, alabanza al Cordero de Dios, estaba ahí mi hermana y recuerdo que ella le empezó a cantar seguro en las manos de Dios. Estábamos con mis hermanos ahí mirándole y su rostro bien colorado. Y hermano, él reconociendo a todos. Y cuando me dice vení, y yo me acerco y me tiro en el pecho. Y dice no, le duele el pecho. Y él dice no, yo tengo un pecho de un corazón de fierro, hermano. Y se empezó a reír. Y le digo, acá estoy, papá, nunca te voy a dejar. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, en ese momento vi el rostro de él, el rostro de aquel que se va a encontrar con el Señor. Y yo decía, este es el rostro del que va a ver al Salvador. Este es el rostro que transmite paz, que transmite alegría, que transmite esperanza de aquellos que van a partir a la presencia del Señor. Aleluya. Salimos afuera y lo llevaron, hermano, urgente. El doctor de terapia dijo que lo lleven a terapia porque era grave. Le entregamos los papeles y hermano dice, su padre tuvo un infarto monstruoso. No se explica, alabanza al Cordero de Dios. Pero él así con ese infarto, Dios le estaba dando vida todavía. El Espíritu Santo todavía estaba en él, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Y bueno, vamos a hacer lo posible por él. Pero nosotros sabíamos de que Dios ya lo estaba preparando, ya estaba preparado para irse con él. El Señor había hablado a mi corazón unos meses antes, hermano. El Señor me dijo, una espada traspasará tu corazón. Corre, me dijo, vive como si fuera el último día, ama, perdona, alabanza al Cordero de Dios. Cuando Dios me dijo eso, yo entendí que tenía que correr a la presencia del Señor. Yo entendí que tenía que correr a buscar el rostro del Señor y a suplicarle misericordia, porque la noche nuevamente iba a venir el valle de sombra y de muerte. Alabanza al Cordero de Dios. Y hermano, alabanza al Cordero de Dios. Mi padre partió a la presencia del Señor. Unas pocas horas estuvo esperando, hermano, rodeado de sus hijos, viendo a mi hermano Marco, que hoy está en este lugar, que él es el mayor de los varones, hermano, que él también fue un hombre adicto, como él dice. Hermano, con lanza salía a las calles, con los efectos de la droga, con cuchillo, no dormía las noches, hermano, alabanza al Cordero de Dios. Pero ahora mi padre lo veía sirviendo al Señor, hermano.
qué distinto es un hogar que sirve a Cristo. Un hogar donde los padres sirven al Señor, donde hay un hijo de Dios que está clamando, que está buscando el rostro del Señor, implorando la misericordia por aquellos que resisten a la palabra del Señor, que están resistiendo el llamado del Señor y que no quieren acudir a la voz del Señor. Y hermano, alabanza al Cordero de Dios, mi padre partió a la presencia del Señor. ¿Y sabe dónde lo velamos? En la casa del Señor. Cantando himnos, cánticos al Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Y despidiendo su resto, hermano, en ese lugar, alabando al Señor como en las otras oportunidades. Sabiendo que la noche había llegado, pero que Dios estaba con nosotros. Y hermano, yo no sé por qué momento está pasando usted. Pero el tiempo de la oscuridad, hay tiempo de tormenta, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de llorar y tiempo de reír. Alabanza al Cordero de Dios. Y Dios me hablaba con esta palabra, hermano. El tiempo pasó, pasaron 8 meses. Y claro, hermano, lo extrañamos, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Está la oscuridad, pero va a amanecer. Estás pasando por la oscuridad, pero llega el día que va a amanecer. Llega el día que va a rayar el alba. Alabanza al Cordero de Dios. Llega el día donde el sol de justicia amanecerá. Alabanza al Cordero de Dios. Y esta palabra, Dios, quebrantaba mi corazón, hermano. Porque nuevamente empezamos escuela bíblica y a trabajar con los adolescentes. Y hermano, fue tan distinto esta vez, porque sentí, hermano, que el día, la tormenta, la oscuridad ya había pasado. El Señor trayendo a mi corazón, alabanza al Cordero de Dios, la tormenta ya pasó. Y hermanos, sentir esa presencia de Dios y mirar lo que quedó atrás y que Dios nos dio victoria. Alabanza al Cordero de Dios. Póngase de pie, esta era la palabra que quería compartir en esta tarde. Yo sé que hay jóvenes, pero también hay madres, hay hermanos, hay hijos, hay padres que claman también por un ser querido, hermano, que quizás está viviendo en la calle atado al paco. Alabanza el Cordero de Dios. Nosotros seguimos clamando por mi hermano, también perdido en el paco, viviendo en las calles, comiendo de la basura. Pero hay una esperanza viva, hermano. Hay una esperanza viva. Alabanza al Cordero de Dios. Que si Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer con ellos. Que si Dios rompió las cadenas en nuestra vida, Dios lo puede hacer en ellos. Dios tiene poder para obrar. Él es nuestro amparo. Estamos amparados por el Señor, no estamos desamparados. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio para pelear nuestras batallas. Esta es la palabra que quería compartir en esta noche. Alabanza al Cordero de Dios. Y espero que sea de bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, aleluya. Vamos a hacer una oración. Levante su mano al cielo y oramos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta tarde queremos pedirte, Señor, suplicamos delante de tu presencia. Mira mis hermanos, mira cuántos adolescentes jóvenes. Mira que hay madres de familia, hay padres, hermanos, hijos que claman, Señor, en esta tarde. Queremos suplicarte, Señor, que extiendas tu mano de poder. Tú eres nuestro amparo, no estamos desamparados, no estamos abandonados. Alabanza al Cordero de Dios. No somos como los que no tienen esperanza. Hay una esperanza viva. Barra bandarada. Hay una esperanza viva
creyendo, para seguir confiando, para seguir guardándose para ti. Clamamos por los niños, clamamos por los adolescentes, clamamos por los jóvenes, clamamos por las madres. Sigue fortaleciendo las rodillas, aleluya. Sigue fortaleciendo los que claman. Padre, clamamos por los que están perdidos, por los que están en esta tarde, Señor, por aquellos que no quieren oír tu palabra, por aquellos que se burlan de tu presencia, Dios. Ten misericordia porque no saben lo que hacen. Ten piedad de aquellos que se ocultan en esa risa, en esa coraza de fortaleza. Padre, en esta tarde rompe las cadenas. Liberta de la depresión, liberta de la muerte, liberta del abandono, liberta de las cadenas, liberta en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, tú estás en medio de tu iglesia. Tú estás en medio de tu pueblo en esta tarde, Padre. Oh, Dios de poder, en esta tarde, señores, en tus manos, señores, encomendamos estos días, cada vida, cada corazón. Oh, Dios del cielo, que tu nombre sea glorificado, aleluya.